el 24 de marzo, ¿no? Entonces vamos a ver este periodo que llamamos hegemonía neoliberal, que es muy útil para entender el contexto, porque no es un proceso argentino, de hecho, sino que se va dando a nivel mundial. Generalmente señalamos lo que vulgarmente se llama globalización, su inicio a mediados de los años 70. Convencionalmente podemos decir 1975, pero fue ahí, en esa fecha. A posteriori y como resultado de la crisis del petróleo del año 73, cuya característica central es la aparición de la empresa transnacional. Ya no es ni siquiera multinacional, sino que aparece algo con una mayor capacidad de instalación en el mundo, que es la transnacional. La llamamos así porque la composición de sus capitales es difícil de identificarla por nacionalidades, porque tiene una enorme cantidad de capitales reunidos de distintos lugares, y fundamentalmente de fondos de jubilación, de pensión, etc. Y cuya característica también central es que la empresa transnacional, siempre guiándose con el lema de la maximización del beneficio, que es el lema de toda empresa capitalista, pero esto llevado a un nivel elevadísimo, se instala en distintos países a la vez, porque en uno encuentra la provisión más barata de materias primas, entonces ahí instala la extracción de las materias primas. En otro, la instalación de determinadas piezas porque la mano de obra es más barata. En otro lugar, porque los temas ambientales son fáciles de corromper y por lo tanto se instalan ahí para hacer lo más sucio, y así de seguido. Todo entonces en función de la maximización del beneficio, que es la ley central en el sistema que nos ha tocado vivir, sistema capitalista, para cualquier empresa. Pero cuando hablamos de algo transnacional son de niveles realmente gigantescos, ¿no? Quiere decir que gran parte del comercio internacional es intraempresa, dentro de la misma empresa, porque necesariamente si la empresa tiene 6, 7, 15 lugares en el mundo donde tiene partes de la producción, de la propaganda, de la distribución, del transporte, en fin, quiere decir que gran parte del movimiento del comercio internacional a partir de esta fecha es intraempresa, dentro de la misma empresa, lo cual puede llevar a confusión cuando se mide lo que realmente es comercio entre naciones y comercio intraempresa, ¿no? Algo que tenemos que tener presente entonces, siempre en búsqueda de la maximización del beneficio, donde hay gobiernos corruptos, fáciles con legislaciones laxas, en fin, y con la mano de obra más barata, ahí van a instalar esa parte de la elaboración que les conviene. Por eso es transnacional, ¿no? La otra cuestión clave de este periodo es el hecho que dentro del conjunto del capital, el que toma la vanguardia, toma la delantera y hace marcar el paso a todos los demás, es el capital financiero, que habíamos dicho en el encuentro anterior que surge alrededor de 1870 con una crisis mundial, aparece el monopolio, con ello el capital financiero, que es la reunión del capital bancario con el capital industrial. Los propietarios de esa unión, de esa cartelización, son justamente la oligarquía financiera, y es la forma de capital más parasitaria, porque no produce absolutamente nada y hace fortunas gigantescas intercambiando papelitos. Es decir, bonos, acciones,
es pura especulación. Por eso la fórmula de Marx del capital general, que es dinero, mercancía, dinero plus, en la época del dominio del capital financiero pasa a ser dinero, dinero plus, sin ningún tipo de producción material, y logran los márgenes más altos de beneficio y más rápidos de beneficio. Y como es lo hegemónico, terminan imponiendo su ritmo al conjunto del capital, agrario, productivo, extractivista, cualquiera. El financiero pasa a ser entonces desde esta época el tipo de capital hegemónico. Bueno, esto significa un conjunto de cambios muy serios que se dan a lo largo de la década del 70, en donde una cosa que nos toca muy de cerca y que tiene una tremenda actualidad para nosotros es que el comercio internacional de materias primas, de productos primarios, empieza a disminuir proporcionalmente con respecto al comercio internacional de productos manufacturados con alta tecnología. Lo cual nos está marcando que aquellos países que se metan en el tema de querer ser exportadores primarios, de bienes primarios, tienen cada vez un medio más acotado para desarrollarse. Cada vez más en el comercio internacional pesa el comercio de productos manufacturados con alto agregado tecnológico. El otro tema es que, a diferencia de antes, que una parte, que el comercio internacional era entre el centro y la periferia exclusivamente, el 50% del comercio internacional es entre potencias centrales, desarrolladas, con lo cual quiere decir que la periferia va teniendo cada vez entonces un espacio más acotado, más chico, en su papel, en su peso. Y otro fenómeno vinculado a lo mismo, las potencias que comercian fundamentalmente materias elaboradas con alta tecnología, imponen a sus productos el comercio libre, pero empiezan a tomar medidas proteccionistas, limitativas al comercio de bienes primarios. El problema concreto lo tenemos claramente con Europa, por ejemplo. Mientras que Francia es muy cuidadosa de la producción primaria que tiene agropecuaria, agrícola fundamentalmente, y es quien impide acuerdos con la Unión Europea y el Mercosur, por ejemplo, así también otros países europeos, al proteger su propia producción primaria, agrícola, nosotros tenemos poca posibilidad de venderle nuestra producción. Y ellos, en cambio, nos meten toda la producción elaborada, con tecnología, lo cual nos va marcando el espacio cada vez más estrecho para aquellos países que quieren vivir de la producción primaria. Y esto es una seria luz roja de advertencia, porque acá estamos hablando ya desde la década del 70 que se viene este fenómeno, y ahora estamos viviendo una reprimarización de la Argentina, una desindustrialización de la Argentina como plan de gobierno, que nos vuelve a meter en un brete que ya está trazado desde hace 50 años claramente, pero que entró en crisis en la década del 30, con la crisis de 1929. Este es un dato también interesante. Fines del siglo XX, los países subdesarrollados tienen el 85% de la población, pero representan el 25% de la producción. Se revierte el sistema migratorio
otra noticia, otra novedad a partir de los años 70. Cuando fue tradicional la migración de los países centrales hacia la periferia, a partir de estos años comienza a generalizarse con mucho más peso cada vez la migración desde la periferia empobrecida y sin destino, con población sobrante para el sistema, hacia el centro. Y el centro lo que hace es sembrar sus límites con muros, con vallas, etcétera, etcétera, para impedir la llegada de los más pobres. Otro fenómeno, el peso del desarrollo de la informática. A partir de los años 70 eso queda clarísimo. Yo recuerdo que comencé a trabajar en un banco local acá, cerquita, y hacía muy poquito que habían inaugurado las computadoras que ocupaban todo el piso, enorme. Además, tenían que tener una temperatura especial. Yo creo que esta que está acá tenía más rapidez y capacidad que todo ese equipo infernal que tenían en esa época con tarjetas de cartón y que se perforadas. Bueno, pero era un paso extraordinario, porque implicaba que la empresa se ahorraba montones de empleados, de cosas que se hacían a mano, el archivo se achicaba, en fin. Esto revoluciona todo el comercio, la producción, a tal punto que nosotros nos ponemos contentos porque podemos acceder a esto, pero el que saca tajada realmente de este salto tecnológico que nos ubica ya en la cuarta revolución industrial es el capital financiero. Es decir, como decíamos el otro día, con un clic se pueden trasladar millones y millones de dólares de una punta a la otra del mundo sin que haya algo físico, sino como un elemento contable. Las comunicaciones, en fin, quien mayor provecho ha sacado y saca, lógicamente es el capital, porque es el que tiene la hegemonía, y fundamentalmente el capital financiero. Bueno, ¿qué pasaba en la Argentina? Para aquella época, comienzo de los años 70, veníamos a los tropezones de crisis tras crisis, de las cuales no hemos salido. Desde 1955 se va tejiendo una perdurable relación entre el peronismo y el movimiento obrero que logra frenar todos los proyectos y desarmar todos los proyectos reaccionarios. Y eso no es poca cosa, ¿eh? La primera vez que ocurría en nuestro país semejante cosa. Pero se crea una situación de empate político, que no es numérico, pero sí es un empate político, en el cual cuando hay dos fuerzas más o menos equivalentes, significa que la pelea va a ser larga y va a ser durísima. Entonces, la situación de empate hace que un bloque y el otro bloque de fuerzas sociales logre siempre, como digo acá, poner en jaque al otro. Pero cuando tiene la oportunidad de estar en el poder político, es incapaz de desarrollar y profundizar su proyecto. Es decir, esa situación de empate genera una relación equivalente, durísima, feísima, violenta, en donde ni uno ni otro logra imponer su proyecto. ¿Es duro? Sí, es durísimo. Ahora, somos uno de los pocos, si no somos el único país de América Latina que ha logrado llegar a esa situación, porque hay otros en donde ya el péndulo se detuvo del lado de los sectores dominantes. Y eso, en mi opinión personal, es fruto justamente de la experiencia del peronismo
en la Argentina que distingue con respecto al resto de América Latina. Por eso el odio hacia el peronismo reside en una cuestión que lo podríamos decir muy sencillamente. Avivó a la gilada, y al avivar a la gilada genera el odio eterno, sagrado, de parte del gorilaje, del sector del privilegio. Y acá se presentan cosas que son interesantes para charlarlas, ¿no? Porque fíjense que el pueblo argentino ha luchado con métodos revolucionarios por objetivos reformistas. Y la reacción a objetivos reformistas le ha opuesto una violencia contrarrevolucionaria, lo cual nos da la pauta de que aquí, y en general América Latina, pero acá en la Argentina, la reacción no está dispuesta a abrir ni un poquito el puño. Son como la María Antonieta en medio de la Revolución Francesa, ¿no? A diferencia de la nobleza inglesa, la monarquía inglesa, que siempre se caracterizó por, con tal de mantenerse, ir aflojando, negociando, de a poquito, va negociando. No, acá es otra cosa. Esto es para pensarlo y para discutirlo, ¿no? Porque tiene un significado, creo que importante. Esa situación de empate es terrible, ¿eh? Estados Unidos logró ese desempate interno, como lo hemos mencionado, con su guerra civil. Y la guerra civil en Estados Unidos en el siglo XIX ha sido la guerra más sangrienta y costosa que ha tenido Estados Unidos en toda su historia, incluyendo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea, la propia, donde se jugaron dos modelos que empataban en un momento dado, pero allá triunfó el norte industrialista. Acá no fue así. Como vimos en su momento, las guerras civiles fueron ganadas por el sector oligárquico, terrateniente, vinculado al comercio exterior, casi monoproductor y vinculado directamente dependiente de la Gran Bretaña. Bueno, golpe del 55 que interrumpe violentamente el proceso peronista de industrialización, para decirlo en términos económicos, industrialización con inclusión social, golpe del 66, cuando habiendo fallado métodos anteriores de cooptar al peronismo, de castrarlo, de hacer cualquier cosa, viene Onganía con la idea de la revolución argentina. Es decir, bueno, empezamos de nuevo y de una forma violenta. Tampoco eso dio resultado. Seguimos en ese péndulo, que es bueno si lo comparamos con otros países de nuestra América Latina, ¿eh? Porque hay otros países que, a no ser por un proceso de algunos países que puede ser Brasil, Argentina, México, lo más, están sepultados. Por ejemplo, el Paraguay, a partir de la derrota en esa guerra infame de la Triple Alianza, perdió todo destino de desarrollo autónomo. Entonces, bueno, nosotros por suerte estamos en ese, pero alguna vez lo tenemos que parar, compañeros, y encarar un proceso de crecimiento industrial especializado, porque ya no es crecimiento de industria de cualquier cosa, para introducirnos en el mundo y empezar a exportar productos industriales y crear otra perspectiva para nuestro pueblo. Bueno, en el 66 ese golpe de Onganía, que venía con plan de 30 años, autoritario,
Generalmente recordamos lo de los bastones largos. ¿Cómo? ¿Quién? 66. Ese golpe de Onganía en el 66 da lugar a que algunos dentro del peronismo, especialmente en el rubro sindical, negociadores con las patronales y con los gobiernos, consideren que, bueno, ya el peronismo fue, que Perón se iba a morir de viejo en el exilio, que no lo iban a dejar venir y que por lo tanto era posible un peronismo sin Perón, que fue el caso de Bandor como experiencia más desarrollada, ¿no? En este periodo nosotros tenemos esto para preguntarnos también. Fíjense ustedes cómo en apenas 3 años nos dieron vuelta la taba. Cuando en el 73, marzo del 73, encontrábamos una Argentina movilizada, peleadora, atrás de un proyecto de transformación nacional, serio, importantísimo si lo comparamos con la situación nuestra que tenemos hoy 50 años después. A 3 años, en marzo del 76, la cosa estaba totalmente cambiada. La reacción había logrado transformar todo. ¿Cómo lo hacen? Cuando hay frustración, cuando los sectores populares caen en la frustración porque la expectativa que tenían queda defraudada. Cuando se genera una indiferencia, justamente, fruto de esa ilusión perdida, y es esa la brecha por donde se filtra el golpe de Estado más terrible de todos, que fue el 24 de marzo de 1976. Pero yo menciono esta experiencia porque en realidad el intento de imponer el neoliberalismo es anterior a la dictadura. Y es el famoso Rodrigazo. Fíjense que siempre el neoliberalismo tiene la misma receta, ¿eh? Siempre las mismas cosas. Terapia de shock, devaluación del peso mayor al 100%, las cifras estas nos van a hacer reír con respecto a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Aumento de las tarifas de servicios entre el 40 y el 75%, aumento de las tarifas del transporte urbano 75%, el combustible 181% de aumento en la nafta, reajuste de las tasas de interés de los créditos de los bancos, hay una disminución drástica de todo lo que sea el gasto público, se liberan los precios, se anulan, juntamente con la liberación de precios, los convenios laborales de las comisiones paritarias, o sea, se congelan los salarios, se liberan los precios, con lo cual se logra una caída del salario real desconocida hasta ese momento. Y acá en la foto lo tenemos a Celestino Rodrigo, el autor del Rodrigazo, como era la presidencia de Isabel. Como esto falla por la tremenda reacción popular que todavía no estamos viendo en nuestro país, que fue casi instantánea, yo lo recuerdo porque estaba laburando de empleado bancario en ese momento. Y salimos de todos los bancos y nos encontrábamos con que venían de allá los metalúrgicos, de allá los empleados de sanidad, etcétera, etcétera, a protestar en la calle. Como esto fracasa, entonces aparece lo otro. Pero hay otras agachadas en ese periodo. En febrero del 75, por ejemplo, el gobierno de Isabel autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de la provincia de Tucumán. Comienza el operativo Independencia. Lo grave es que en octubre de ese mismo año, de Tucumán se generaliza al resto del país. Nuevamente, las Fuerzas Armadas en la calle, en la represión.
Bueno, el 24 de marzo se da el golpe, el 29 asume el nuevo gobierno encabezado por el general Videla. ¿Qué objetivos tenía este gobierno? Fundamentalmente, aplastar, liquidar el efecto político que tuvo la industrialización en nuestro país. Los militares ubicaban claramente que el proceso de industrialización había generado clase obrera había originado peronismo y peronismo había originado problema político. ¿Cómo resolver el tema entonces? Para liquidar el peronismo, que era el objetivo central. Liquidar la industrialización, volver a un proceso de primarización de la economía y con ello hacer desaparecer a la clase obrera. Entonces fíjense en esa relación que tenía la reacción, en ese momento el golpe del 76, con respecto a la Argentina, con ese objetivo, ¿no? Esa relación que hacían las Fuerzas Armadas. Había crisis política porque había peronismo porque había clase obrera, y había clase obrera porque había industria. Por lo tanto, había que encarar la desindustrialización del país. Ahora estamos en otro proceso para encarar lo mismo. Pero eso no era también un requerimiento de la potencia extranjera, digamos. ¿Cómo? Que surgían, no era también un requerimiento externo, digamos, que surgían al mercado interno de productos manufacturados en otros países. Sí, pero en ese momento el tema central era el proceso. Siempre las contradicciones internas son las que deciden. Desde afuera se puede influenciar, se puede agregar, se puede sumar o quitar. Siempre Estados Unidos ha estado atrás de todos estos golpes, en la Argentina y en el resto de América Latina, ¿no? Sí, sí. Ahora, por eso tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que tener cuidado en no creer a veces que se trata de un problema del país con el extranjero, sino que dentro del país siempre hay sectores involucrados que favorecen ese proceso, ¿no? Que son cómplices, que son y se benefician directamente. Bueno, sí, siempre es así, ¿eh? La dependencia siempre está relacionada a el cipallismo de sectores internos. Bueno, sí. Acá vamos a ver muchas cosas. Por eso hablo del péndulo que no hemos logrado detener donde se tendría que detener, ¿no? Vamos a ver los programas. Son exactamente los mismos que los actuales del gobierno de Milei, ¿no? Ahora, en ese momento necesitaban de un golpe violento. Ahora ganaron las elecciones, compañeros. Fíjense el cambio que han operado, ¿no? Golpe violento, represión. ¿Para qué? Para con el miedo sembrar justamente la desmovilización social de una sociedad que en ese momento estaba movilizada profundamente. Bueno, para ello tuvieron que conducir el Estado hacia otros objetivos y dirigieron la represión fundamentalmente hacia el movimiento obrero, que fue el centro de la represión. Y también grupos de izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente, ahora vamos a ver una placa sobre los sectores sociales, fundamentalmente fue el movimiento obrero. Pero hay algo que no ha dicho y que creo que tiene fundamental importancia, que es la economía, cuando le da el dinero de la medicina, se la da al sindicalista. No tuvieron ningún paro y el sindicalismo tenía plata ahí, por eso estaba la cosa. Empezó mucho antes, en el año 70, con la ley 10. Por eso mencioné yo que hay un sindicalismo que negocia y que hace negocio justamente, entre otras cosas,
están presentes en la asunción de Onganía, que vos mencionás, en el año 66, entre ellos Bandor, ¿no? El de la UOCRA, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero están presentes en la asunción de Onganía. Y como moneda de cambio están, entre otras cosas, las obras sociales, que es una fuente de recursos enormemente mayor. Fíjense que es la reacción la que les da a una parte del sindicalismo ese beneficio, ¿no? Bueno, este golpe del 76, como su nombre lo indica, busca la reorganización nacional. De nuevo, barrer todo, empezar de nuevo, sobre la base de volver a la producción primaria, liquidar el mercado interno a través de la caída del salario, del ingreso, y el dominio del capital financiero en vínculo con el panorama mundial que estamos describiendo. Acá tenemos un paisaje que fue común en esa época, despliegue militar en las calles. ¿Se había agotado el proceso de industrialización, como salieron a decir algunos teóricos, economistas, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que si se hubiera agotado, no hubieran dado el golpe, por innecesario. El tema es que ese proceso no se había agotado y mediante rectificaciones tenía futuro, tenía posibilidades de seguir desarrollándose la industrialización. El primer discurso de Videla del año 76 dice que el golpe no es solamente contra el gobierno peronista ni con las instituciones democráticas, sino contra el modelo de industrialización iniciado en los años 30. Acá está claro, yo creo que esto lo demuestra y lo esclarece la historia económica, porque si yo hago estrictamente una historia política, no voy a decir esto. Ahora, Videla se encarga de decir claramente el objetivo económico, el nudo gordiano de lo que venían a resolver era esto, liquidar a la industria. Se apuntaba a un proyecto diferente, por eso el nombre de reorganización nacional. Esto está en consonancia, como señalabas vos hace un ratito, con objetivos mundiales surgidos desde Estados Unidos del consenso de Washington. Bueno, hay una desarticulación deliberada de toda la estructura económica. Recordemos cuando vimos el tema de una de las causas centrales de la derrota de los pueblos originarios frente al invasor europeo. Una era la desestructuración económico-social. Acá la dictadura vino justamente a eso. Vienen a desempatar ese empate que yo mencionaba hace un rato. El golpe desempataba, esa era la intención, y esto es lo que tenemos que tener presente. No se trató de una invasión extranjera, como la ocurrida en la época de la invasión europea al continente americano. Se trató de fuerzas internas que ya tenían historia de entrega, de sumisión, de vínculo y de negocios en común con el capital extranjero. Por eso a mí me molesta fuertemente cuando se habla de todos los argentinos y beneficiar a todos los argentinos, incluirnos todos bajo la bandera. No. El enemigo también levanta la bandera argentina y se pone escarapela, pero tiene otros objetivos que no nada que ver con los míos, ¿se entiende, no? Quería decirte, yo escribí algo en algún momento sobre que la gente no existe. El concepto de gente es un concepto falso, es un concepto orientado a confundir, básicamente. Cuando alguien dice la gente, generaliza algo que no existe. Eso se impuso en los años 90. Tiene clase social, tiene sectores de interés. En realidad habría que llamar o clase social o subclase. Sí. Y eliminar la palabra. Esa palabra se impone en los años 90 y... Otro problema derivado es que tampoco existe dentro de
Vos decís como elemento unificador de... como explicador de todo. Nosotros los peronistas, no, vos me explico. Vuelve el Estado, se dieron en este país con el apoyo también de sectores del peronismo. Sí. Y dentro del peronismo Bueno, hay sectores que apoyan determinado tipo de intereses económicos y confluyen y tienen sus intereses coadyuvantes a este tipo de fenómenos que, por ejemplo, que se dan hoy día. Bueno, eso lo vemos ahora, que hay un Pichetto que se reivindica como peronista y un Moreno que quiere candidatearlo como candidato a presidente de la nación, ¿no? Entonces, sí, pero ¿qué significa eso? Una prevención. Vos recién mencionaste que ponernos todos bajo la misma bandera, vos no creías en eso porque ellos también usaban la bandera, se ponían debajo de la bandera. Yo hace poco leí un escrito de Zapparoni y otros, donde la contradicción principal nos llevaría a dejar de lado las diferencias que entre los distintos sectores podemos tener y reivindicar la palabra patria. Es decir, traer a casi todos los sectores más amplios bajo la bandera argentina, colonia o dependencia. Bueno, ahí hay una diferencia, colonia o dependencia. Es decir, una cosa es los que defienden la colonia y se ponen la escarapela o ponen la banderita en la casa, en el balcón de la casa, y otra cosa. Por eso yo creo que el proceso, para llamarlo correctamente, es liberación nacional y social. Nacional con respecto al poder extranjero y social con respecto a sus cómplices internos, que siempre los ha existido en todo proceso de dependencia. Se da un hecho concreto que aparece en la televisión, como el manejo de los media en la evolución del sentido común. Sí. Bueno, acá lo que ocurre es que el fracaso, la frustración que generó el peronismo del 73 al 76, por muchos motivos, por tratarse justamente del peso del peronismo a nivel nacional, significó el fracaso y la frustración argentina. Podría haber fracasado y frustrado el proyecto de un PST, digo, para mencionar cualquier partido pequeño. No implicaba el fracaso, la frustración de la Argentina. Por tratarse del peronismo, por su magnitud, por ser un movimiento nacional y popular, implicó la frustración del conjunto del país. Bueno, el 2 de abril de 1976 asume José Alfredo Martínez de Hoz, nieto de uno de los fundadores de la sociedad rural en el siglo XIX, como ministro de Economía. Y fíjense en estos objetivos neoliberales, similares a los que estamos viviendo, ¿no? Apertura de la economía, desregulación de los mercados y de las actividades financieras, privatización de las empresas estatales, achicamiento del Estado, pero especialmente del Estado que se dedica a las obligaciones, la parte de las obligaciones sociales, porque ellos utilizan el Estado para enriquecerse, para endeudarlo con sus deudas privadas, etcétera, y utilizan el aparato del Estado para gobernar e imponerse, ¿no? Entonces, es la parte del Estado dedicada a las obligaciones sociales lo que ellos quieren achicar y destruir. Hegemonía del mercado, reformas tributarias, que siempre son favorables a los sectores de más altos ingresos, y por supuesto, para enmudecer el recorte de la influencia de los sindicatos. Esto ocurrió también en la Inglaterra de Margaret Thatcher, Ocurrió en todos los países que tuvieron ese proceso económico, social y político. ¿Qué contenía el plan económico de Martínez de Hoz? El 2 de abril del 76, apertura. Se puso en pie de igualdad
la inversión privada extranjera con la de las empresas locales. ¿Acaso el RIGI hoy no está haciendo lo mismo, favoreciendo más a la inversión extranjera que a la inversión local? Entonces, fíjense en ustedes las similitudes, ¿no? Se sobrevaluó el tipo de cambio. La negativa a una nueva devaluación está vinculado a esto también. Además de que va a generar una nueva alza de precios, sino el tema de sobrevaluar el tipo de cambio, el peso, con lo cual se abaratan los productos importados y se encarecen los productos nuestros en el extranjero. Nadie nos compra productos nuestros y nosotros compramos, bueno, recordemos en un momento dado que se vendían las camisetas chinas en su momento que venían de a millones, a un peso. Un peso era el valor en el 11 de los paraguas. Te duraban una tormenta, pero salía un peso. Un peso. Entonces, fíjense en ustedes cómo es la forma de destruir el proceso de industrialización interna. Una feroz redistribución del ingreso, cuando se congelan los salarios, se liberan los precios, y encima se interviene la CGT y los sindicatos, como ocurrió en el 76, ¿no? Bueno, se prohíbe el derecho de huelga, las actividades gremiales, miedo. El terror político no fue el fin en sí mismo. El terror político fue la forma de implantar el miedo y fragmentar a la sociedad para que entonces fuera posible aplicar sin ninguna protesta el plan económico. El plan económico de la dictadura es el verdadero núcleo del terrorismo impuesto desde el Estado en ese momento. La represión, la violencia, los secuestros, las desapariciones, estuvieron vinculadas a fragmentar a la sociedad a través del miedo. Cuando hay miedo, la gente se encierra, se mete adentro, se cae en ese ostracismo que quiebra la solidaridad social. ¿Quién se iba a animar a levantar un dedo para pedir una reivindicación de una mejora laboral cuando estaban desapareciendo tus compañeros de la Comisión Gremial Interna, un delegado de allá, uno de una sucursal, etcétera, etcétera? Significa que el terror político, con lo terrible que fue un instrumento para imponer que es el verdadero terror, que es el terror económico. Bueno, acá se dio un desempleo masivo que justamente juega como el mejor elemento disciplinador de la sociedad. El que tiene un trabajo y ve que hay despidos, hace buena letra en su trabajo. No se anima a nada porque sabe que en cualquier momento la liga y lo echan. Y queda fuera, por eso marginal, queda fuera de la sociedad. Recuerdo una frase que está en El Capital de Marx, que dice: el obrero moderno es más esclavo que el esclavo de la antigüedad. Porque al esclavo de la antigüedad, para que trabajara, además de vigilarlo y azotarlo cuando no lo hacía, había que darle de comer, había que darle algún abrigo y un techo, y había que cuidarlo, porque en determinado momento hasta era caro. Hoy, al obrero moderno, al obrero industrial, dice Marx, nadie se ocupa de él, ni de su comida, ni de su techo, ni de su ropa. Lo echan y queda fuera de la sociedad. Por eso, dice, es más esclavo que el esclavo de la antigüedad. Bueno, acá fue un elemento disciplinador, porque quien ve que en su empresa están despidiendo gente, deja de pedir mejora salarial y mejores condiciones de trabajo, porque sabe que en cualquier momento lo fletan a él también. Pero además un índice es, yo me acuerdo que eso lo viví en otro momento en el 11, en Buenos Aires, empresarios que ya no ponían ni siquiera un aviso en el diario para solicitar personal. Con un cartelito así, en la vidriera, necesito chica vendedora.
Al otro día, a la mañana, había una cola de 40 personas. ¿Quién es capaz entonces de pedir una mejora laboral cuando el empresario tiene la oportunidad de cambiarte en cualquier momento y tiene la oferta de elegir el que menos exigencia tiene, el que menos salario pide, de entre 30, 40, 50 personas haciendo cola? ¿Se entiende esa situación de tremenda sumisión, de subordinación, de disciplinamiento? Esto es más que el terrorismo de la desaparición, que el del terrorismo de la muerte, de la aparición de muerte. No, es terrible esto. Entonces yo creo que tenemos que tenerlo presente, porque también se está jugando en eso ahora. Bueno, y la reforma financiera. Recordemos ese periodo de la dictadura militar, se desreguló toda la actividad financiera. Los bancos ponían sucursales hasta en cualquier local, hasta en un garaje. Había bancos por todos lados. Hubo un desarrollo de la especulación, de la intermediación, es decir, del contenido más parasitario del capital, enorme. Y un instrumento decisivo que fue la famosa tablita cambiaria, que apuntaba entonces permanentemente a una revalorización del peso gradual, diaria, cotidiana, que fue el centro de la política de desindustrialización del país. Como dije antes, transforma nuestras mercancías producidas acá caras para el extranjero y los productos importados resultan baratos aquí. Entonces hay una desindustrialización generalizada. Por supuesto, la sociedad rural adhirió, como ahora adhiere a Milei, adhirió al golpe de Estado, ¿no? Fíjense en el último párrafo, dice: el país les debe eterno agradecimiento a sus Fuerzas Armadas por la victoria obtenida contra la subversión apátrida. Bueno, y acá tenemos caras como para recordar. Hay apellidos y caras que no las tenemos que olvidar nunca, ¿no? Gregorio, sí. Y políticas arancelarias, impuestos, y lo que señalé recién, que es una sobrevaloración del peso, ficticia. Con China se entiende, porque en China los salarios en algún momento eran, ahora no. Pero en un momento Sí. Taiwán, toda esa zona, se entendía porque además tenían mano de obra tirada. Sí, sí. Pero productos de Estados Unidos, acá en la época de Menem, venían de Italia, de Francia, cosas manufacturas, de panadería, por ejemplo, que eran una alta calidad y es más barata que la que se Sí. Entonces, y acá vos tenías una mano de obra planchada. Entonces, no sé cómo consigue La sobrevalorización del peso, de la moneda. Ese es un elemento, un instrumento clave. Yo recuerdo que en una época en Buenos Aires trabajé en una empresa que fabricaba ropa de cuero y era una marca de calidad. Inclusive hacían a medida, iban ahí artistas internacionales, que pasaban por ahí para hacerse ropa de cuero a medida, con diseño elegido, etc. Bueno, en el periodo menemista, al empresario le resultó más conveniente seguir ganando importando de Pakistán camperas de cuero mucho más baratas, de peor calidad, por supuesto, de peor calidad y diseño, pero mucho más baratas que las propias, y por lo tanto empezó a ser de industrial, se fue transformando en comerciante. Y en esa transformación
nos fue despidiendo a todos. Porque una cosa es producir y otra cosa es ser comerciante, en donde la necesidad de la mano de obra es otra, ¿no? Estas son las caras que nosotros tenemos que recordar. Gregorio Pérez Compán, Carlos Bulgeroni, la Amalita Lacroce de Fortabat, el padre de la lacra que tenemos hoy, Francisco Macri, los Roca de Techín, que obtuvieron la empresa a precio vil, el viejo que está de traje se murió, el que está de capo ahora en el clan es el que tienen ustedes a la derecha, que se llama Paolo. Bueno, y acá tenemos el otro proceso paralelo a ese, porque si cada vez se importa más y se exporta menos, hay un saldo negativo que de alguna forma la tenés que cubrir, y se cubre con deuda externa, con endeudamiento. Fíjense, del 76 al 83, que son los años de la dictadura, 7 años, el sector público pasó de 6.600 millones de dólares de deuda a 31.561. Y el sector privado no se quedó atrás, de 3.091 millones de dólares a 13.000 en 7 años. Se multiplicó la deuda externa, y de ser una deuda en la época de Isabelita, que estaba en proporción a la capacidad productiva, es decir, al Producto Bruto Interno argentino, en general podemos hablar de 8.000 millones de dólares de deuda externa cuando la sacan Isabelita. Cuando la dictadura se va, estamos en casi 47.000 millones de dólares. Se había multiplicado. ¿Cómo? Cambió totalmente. Ah, sí, ese fue el discurso. Siempre los gobiernos reaccionarios reciben una herencia pesadísima, siempre. Con eso justifican la redistribución del ingreso. El tema de la deuda, que se mide contra el PBI, pasan dos temas. Uno es el incremento de la deuda y la otra la caída del PBI. Por lo tanto, la relación deuda-PBI, que es la que se compara en el mundo, ¿sí?, es doblemente afectada. Ahora vamos a ver la forma en que se afectó la producción, el Producto Bruto Interno, o Producto Interno Bruto, como dicen los españoles, en 7 años de dictadura. Una caída del PBI terrible, como si hubiéramos pasado por una guerra devastadora. Y no fue eso, fue una política neoliberal aplicada con ese objetivo, ¿no? Sí. Es la plata pedía crédito y lo versaba como reserva, ponía un plazo fijo en banco y estaba descansado, con lo cual evidentemente siempre tenía que renovar. Bueno, esto fue una política que generó pobreza. Al destruir el mercado interno implica pobreza del pueblo argentino, especialmente de los trabajadores. Fíjense, de los 1970, 5% de hogares pobres sobre el total de hogares, baja para el 74 con el gobierno del general Perón a 2,6%, y empieza a subir cuando culmina la dictadura 25,3% de hogares pobres sobre el total de hogares. Y sobre la población en conjunto, también llega al 28% de la población empobrecida al finalizar la dictadura militar. Ahora, esto no se hizo sino con una zanahoria a los sectores medios, porque siempre es cuestión de neutralizar a unos, de anular a otros y de ganar a otros. Entonces, esta es una foto donde vemos el medio pelo en la época de la plata dulce, yendo a los lugares de frontera, especialmente a Paso de los Libres, a comprar cosas. En esa época estaba de onda los televisores a color brasileños.
pero se compraban cantidad de cosas porque el cambio favorecía esa ficción de un peso revalorizado, creaba una ficción en el intercambio que, bueno, pero era un dulce a los sectores medios. Claro, que la cosa empezó a cambiar cuando empieza la crisis financiera y una de sus expresiones fue el BIR, Banco de Intercambio Regional. Acá en Rosario estaba en la esquina de Santa Fe y San Martín. Ahí funcionaba el BIR y fundamentalmente tenía mucho peso en el sur de la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba. Toda esta política no se puede hacer tampoco sin esa represión previa que sirve para crear el miedo. Acá vemos una marcha de las Madres de Plaza de Mayo en ese momento. Vemos una represión a las madres. Y vemos acá el tema de la composición social de las víctimas del terrorismo de Estado. Obreros 30%, estudiantes 21%, empleados 17,8%. Si sumamos empleados y obreros como asalariados, nos da prácticamente la mitad que eran asalariados, y así sigue la columna, incluyendo hasta religiosos, porque eso es importante mencionarlo, ¿no? Y algunos a la boleada, porque hubo muchos a la boleada, porque había que imponer el miedo al conjunto de la sociedad. Entonces, era dirigida, pero también al voleo. Porque entonces, claro, al vecino de acá, y como si no estaba en nada, pero eso impone el miedo y el miedo fragmenta y rompe la solidaridad social. Consecuencias de la dictadura, por supuesto, desplome del sector manufacturero, industrial, en especial las pymes. Siempre que paga el pato más duro es el que tiene menos. El que tiene menos espalda para soportar el choque, ¿no? Rentas gigantescas del sector financiero, bancario, que fue el principal beneficiario. Crecimiento de las importaciones, por lo tanto, déficit en la balanza comercial. Vendíamos menos de lo que comprábamos, por lo tanto, eso implica endeudamiento externo. Hubo aumento del gasto público, pero ¿por qué? No por la parte social que contempla el Estado, sino por el tema de la guerra de Malvinas y del conflicto con Chile, en donde las Fuerzas Armadas compraron cantidades que nunca se vio una sola factura de todo eso, lo mismo que del Mundial, no hubo una sola factura visible de los gastos de las obras del Mundial o de la compra de armamento extranjero, ¿no? Por la guerra de Malvinas y por la amenaza de conflicto con Chile. Bueno, el cierre del BIR afectó a 350.000 pequeños ahorristas, especialmente de esta zona de aquí. Y por supuesto se retira la garantía a los depósitos bancarios en el año 79. Entonces, cada uno queda librado a su propia suerte, no hay garantía del Banco Central sobre los depósitos de los ahorristas. Y acá lo que mencionábamos recién, en 1983 el Producto Bruto Interno por habitante era un 20% inferior al de 1975, sin que hubiera habido una situación de devastación generalizada en el país. Una cosa asombrosa, una destrucción autoprovocada. Hoy tenemos eso, una recesión autoprovocada. Por supuesto, la participación de los asalariados cayó enormemente, de un 45% que se había logrado con las paritarias, con el gobierno peronista del 73 al 76, cae al 26%. El 26% de la torta a quienes producen las riquezas. Porque yo no tengo ninguna duda, después de haber estudiado economía, que la riqueza y todo lo que vemos está creado por los trabajadores. Otra cosa es el reparto, como se hace en esta sociedad, ¿no? Del resultado. Bueno,
no fue solamente esa debacle económica, sino también que cuando la dictadura empezó a percibir que los trabajadores y el pueblo en general dejaban de tenerle miedo a la dictadura después de las atrocidades cometidas y empezaban las protestas, recordemos a Saulo Baldini, Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, represión violenta, en plena dictadura, buscan una alternativa para desenfocar al pueblo argentino de esa lucha contra la dictadura e intervienen en Malvinas, que es una bandera legítima del pueblo argentino, y lo sigue siendo, y ahora más que nunca, pero que fue utilizada bastardamente por la dictadura para confundir, para engañar, para poner el foco en otra cosa, porque se veían venir su fin. Antes de eso estuvo lo de Chile. Recordemos que había oscurecimientos. Yo me acuerdo que hubo campañas de oscurecimiento en las principales ciudades, por si había un bombardeo aéreo, ¿no? Y acá vemos el lavado de cerebro. Durante la dictadura, la revista Gente, estamos ganando, cuando faltaba pocos días para que se rindiera. Ningún general se suicidó con esto, ¿no? Ninguno se hizo el harakiri. Bueno, esto aceleró, porque si salía, le salía bien para ellos, le salió totalmente al revés, aceleró todo el proceso del fin de la dictadura, y ellos mismos son los que entonces dicen, bueno, acá llamemos a los políticos, veamos cuál tiene el discurso menos inflamado y quién es incapaz de remover las cosas a fondo, vayamos a elecciones, etcétera. Y se abre un proceso en donde la democracia es importante, pero como dice ahí, no suficiente. Raúl Alfonsín transmitió el mensaje electoral que la población estaba esperando. Ahí caía bien, en medio de esa situación de dictadura, que la Constitución, la democracia, el parlamentarismo, la libertad, ese tipo de consignas que han sido siempre tan afines, especialmente al radicalismo, eran un clamor popular en ese momento, después de la tragedia vivida. También se tradujo en lo que fue el rock nacional. ¿En él? En el rock nacional. Sí, la música, el cine, el teatro, fueron también expresiones desde la cultura de toda esa movilización antidictatorial. Ahora, ya en el 85 Alfonsín llama a la economía de guerra, es decir, cambia hasta de ministro de Economía, y el 14 de abril se impone el Plan Austral. Frente a la deuda externa, esto apenas un año y meses de haber asumido, promueve el modelo agroexportador, es decir, el de siempre, el de la oligarquía, para generar las divisas y pagar la deuda externa. Fíjense ustedes que es el mecanismo de siempre, porque después hay gobiernos democráticos, pero que vienen y nos apuran, hay que pagar la deuda, que la deuda es una cuestión de honor para la... Y seguimos con la misma legislación y método extractivista de riquezas naturales como para obtener divisa y pagar deuda. Deuda que no contrajo ese gobierno democrático, ¿no? Bueno, volver a lo mismo. Y lo peor, cuando Alfonsín se comienza a ver que los vencimientos de intereses se empiezan a pagar con nuevos créditos solicitados, es decir, con más deuda, pero ni siquiera para pagar el capital, sino los intereses generados, ¿no? Esto generó una situación muy difícil a nivel económico, que está reflejado en un libro escrito de esa vereda, pero muy documentado, de Juan Carlos Torre, que se llama algo así como Recuerdos, Memorias de un quinto piso, que salió hace un par de años. Una temporada del quinto piso, donde él, como sociólogo, fue... En todo caso, después les paso
por el grupo de WhatsApp la foto de estos libros que creo que son importantes. Ahí se muestra el grado de ignorancia que tenía el gobierno de Alfonsín en pleno de la realidad económica que dejaba la dictadura, el grado de improvisación. Y él mismo no sabía absolutamente nada de economía, ni las cosas más elementales, que un almacenero lo puede saber. Ahora sí, la verba llena de fuerza, ¿no? Bueno, ahí fue cuando surge este concepto, capitanes de la industria. A esas caras que vimos antes se los llamó capitanes de la industria, como que sobre ellos se volvía a depender para obtener las divisas y pagar deuda externa. Por supuesto que esto significó mantener los privilegios, por ejemplo, promoción industrial, sobreprecios en las compras del Estado a estos capitanes de la industria, estas caras que vimos. El Estado pagaba más que cualquier otra venta que hicieran estas empresas a cualquier otro cliente. Transferencia de deuda privada para el Estado, etcétera, etcétera. Y a su vez se crearon nuevos beneficios, incentivos a las exportaciones, avales estatales para vender al exterior, etcétera, con esas caras que vimos recién que fueron los generadores de la deuda externa. Significa esto, compañeros, que acá hubo una cooptación de la dirigencia del Partido Radical por parte del poder económico. Y eso no ha parado, sino que se ha profundizado hasta niveles increíbles en la actualidad. A niveles increíbles, ¿no? Que muestran las actitudes frente, por ejemplo, a esta ley base o ley ómnibus, o frente al RIGI, en donde se discute, no, pero podemos poner una coma acá, un punto aparte acá, sacar ese párrafo, poner cuando en realidad todo es parte del coloniaje y tiene que ser rechazado por completo. Bueno, esto habla de la cooptación que comenzó en esa época y perdura a niveles más profundos, ¿no? ¿Cómo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, y después de una convención que hicieron en la provincia de Entre Ríos, que decidieron apoyar a Macri, a partir de ahí es parte del partido de la reacción, ¿no? Sí, pero la que decidió, la que decide, la mayoritaria, eso, lo otro son, los cuento con los dedos de una mano, ¿no? Y hay algunos que están ahí, o que quieren decir que están ahí, pero están más allá, como el caso del gobernador Puyaro que tenemos actualmente, ¿no? Ni siquiera la dignidad como gobernador frente a los insultos que recibió de la presidencia de la Nación. Bueno, en el año 87, la Argentina cae ya en recesión económica y ya cambia nuevamente el diagnóstico desde el gobierno. El problema de la economía ya no es la deuda externa, como se decía hasta ese momento, sino que era el estatismo populista, por lo cual se adopta claramente el léxico neoliberal en el oficialismo. Acá tenemos una foto del entusiasmo inicial, 1983, diciembre. Acá cuando Ernesto Sábato entrega a Alfonsín el informe de la CONADEP sobre los desaparecidos, me acuerdo, yo eso lo vi porque estaba enfrente del televisor. Trócoli recibe también, y Trócoli no sabía qué hacer para achicar ese momento, es decir, para que no se filmara, para hacerse humo, porque realmente lo que menos quería es recibir semejante paquete de informe. Acá vemos un caso terrible, Laura Bonaparte, que ya ha fallecido, una madre, reconociendo los restos de su hija en 1984. Fíjense en lo que es eso, ¿no? Una escena terrible. Juicio de las juntas militares. Se comienza eso porque había sido una promesa.
Cuando se revela la magnitud, empiezan las dudas, el empuje popular hace que se inicie el juicio de las juntas militares, aparece la reacción de Fuerzas Armadas reaccionarias, los levantamientos cara pintada fueron para condicionar a ese gobierno y para que revirtiera la política vinculada a los derechos humanos y a la represión. Acá una foto de Villa Martelli, 4 de diciembre de 1988. La gente, la población, el pueblo argentino, lo mejor del pueblo argentino, para decirlo más precisamente, salió a resistir y salió a rodear los cuarteles sublevados. De pronto se percibió, y eso fue claro después en la Plaza de Mayo, que Alfonsín le tenía más miedo a las masas populares cercando los cuarteles que a los propios sublevados. Hasta eso llega el límite. La promesa democrática queda en el informe de la CONADEP, y estos números hay que recordarlos. Están redondeados, pero hay que recordarlos. Hubo 1.200 militares acusados por violaciones de los derechos humanos en 1987, de acuerdo al informe de la CONADEP. 1.200. Alfonsín afloja y mediante la ley del punto final quedan 750 militares acusados que vieron anular sus procesos por esa ley de punto final. A lo cual le sigue la ley de obediencia debida, otra agachada de Alfonsín frente a la aprehensión de los carapintadas. 430 militares más vieron anular sus procesos por la ley de obediencia debida. En total, 20 militares de los 1.200 del comienzo, 20 militares quedaron con procesos en marcha luego de la promulgación de esas leyes, de 1.200 a 20. Cuando Alfonsín se va anticipadamente, solamente 7 de los 20 habían sido condenados firmemente. Y de los que fueron condenados, después vino el indulto de Menem. Con lo cual, que muchos que levantan el caso de Alfonsín en cuanto al tema de derechos humanos, se había amnistiado en forma encubierta a 1.180 militares procesados. De 1.200 quedaron 20. 1.180 fueron indultados, amnistiados en forma encubierta. Esto hay que tenerlo claro con números precisos, porque si no después hablamos del padre de la democracia. Y yo estoy totalmente en contra de esas consideraciones. El padre de la democracia. Bueno, se dio un delirio desde la izquierda, el ataque al cuartel de la Tablada, por el MTP, creo que se llamaba MTP, Todos por la Patria, en el año 89. Yo me acuerdo que cuando me desperté, escuché eso en la radio, en la televisión, pensé que era una nueva sublevación carapintada. No, ahora venía del otro lado un grupo totalmente metido en una burbuja, creyendo que mediante esa acción iba a frustrar un supuesto golpe de Estado que estaba en ciernes. Una pregunta con respecto a ¿fue la izquierda totalmente? Porque ¿Cómo? si fue la izquierda totalmente la responsable, porque se hablaba que había habido había exiliado todavía, había núcleos que recibieron información falsa y fueron convocados por Firmenich para terminar en una especie de pacto de Firmenich con la derecha para determinar el resabio que quedaba de esos grupos de exiliados que estaban todavía afuera. Bueno, ahí se mezclan algunas cosas. Lo de Firmenich acá no tiene nada que ver. 10 años antes, sí, por indicación de la dirección de Montoneros, se planea una contraofensiva, porque supuestamente desde el exilio
pensaban que había... se va bajando. Desde el exilio se pensaba, esta gente pensaba que se iban creando condiciones internas en donde la dictadura podía ser liquidada con una sublevación popular, entonces retornar cerca de 200 militantes que habían logrado salvar su vida yéndose al exterior, y termina en un fracaso total porque los servicios de inteligencia conocían la lista, los esperaban a la entrada del país y los liquidaron a todos. Y además, en esa época, dentro del pueblo argentino, no había ningún tipo de expectativa con respecto a la opción que podía presentar Montonero. 79. Esto del 89 es otra cosa, porque es Gorriarán Merlo, cabeza del ERP en su momento, que después de que el ERP fue liquidado, ya en el 75. Es bueno saber esto porque en el año 75 las organizaciones armadas, Montoneros, ERP y otras, estaban militarmente derrotadas y fueron usadas como justificativo para dar el golpe de Estado, pero militarmente estaban liquidadas. Después de lo que pasó en Monte Chingolo para el ERP, después de lo que pasó para el ERP también en Tucumán, el operativo de Independencia, lo que ocurrió también con Montoneros en Formosa, los estaban esperando porque estaban súper infiltrados y militarmente estaban derrotados. Habían caído en la trampa de seguir una política militarista cuando al Estado es imposible de vencerlo si no hay un fraccionamiento dentro de las Fuerzas Armadas del Estado. Y no había ningún fraccionamiento. Esto fue un delirio, año 89, muertos, presos, condenados, creando confusión a nivel popular, porque realmente creó una confusión de falsas alternativas. Mientras tanto vemos esto. El pueblo marchaba, por ejemplo, no al punto final, resistiéndose a esas agachadas del gobierno de Alfonsín, esto en el año 86. Y yo decía antes también, y con esto lo repetimos, condición necesaria pero no suficiente de la democracia. El nuevo objetivo del gobierno de Alfonsín se llamó Plan Baker, por el nombre del autor norteamericano, pagar los intereses y parte del capital adeudado mediante la venta de activos públicos, empresas del Estado, y la apertura de las importaciones. Eso fue en el año 82, cuando la dictadura militar, siendo Cavallo, que propuso esto, presidente del Banco Central, se privatiza, mejor dicho, se estatiza la deuda privada, con lo cual Cavallo pasó a la historia como el estatizador más grande de la historia de la Argentina, porque lo que hizo fue estatizar el endeudamiento de los más ricos. Fíjense ustedes cómo, bueno, en el año 88 viene otro plan, el Plan Primavera. ¿Cuál era el objetivo del Plan Primavera? Ya era una debacle, ¿no? Evitar la hiperinflación antes de las elecciones presidenciales. Es un objetivo meramente electoral, meramente electoral. Por supuesto que le reventó la hiperinflación antes, en junio-julio. En el año 89, la hiperinflación, terrible, entre febrero y agosto, los precios subieron 1.700%. Técnicamente se dice que hay hiperinflación cuando la mensual supera el 50%. Ahí se dice que hay hiper. Bueno, acá después vamos a ver una cifra, en un momento dado llegó a cifras increíbles. En ese mes, el Banco Central sin reservas, por lo tanto no tiene ningún peso para incidir. Los salarios cayeron al 30%. Yo he escuchado que dicen, no, pero ¿cómo pudo haber gobernado Alfonsín con tantos paros que le hizo Gualdini?
Ubaldini hizo paro porque justamente los salarios habían caído el 30% de su poder adquisitivo. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la razón? Porque si no queda Ubaldini como malo en sí. Bueno, ahí... Después, siempre son después, claro. Pero fue mucho más. Yo me acuerdo que los maestros pagaban por un sueldo de $100. Y yo era docente en esa época y me reía y decía, ¿cuándo le van a pagar $100? Hubo un mes que nosotros cobramos, yo cobré $14. Monedas, sí, sí. Entonces mandaban lo que eran planillas complementarias. A la semana volvían a mandar guita, a la semana volvían a mandar guita y hacían toda la semana. Por eso me resulta poco la realidad. Bueno, porque esto es un dato general, promedio. Ahora vamos a ver una tabla en donde hay sectores, entre ellos, que eso lo viví de hecho, docente universitario, casi la mitad de pérdida. Perdón, me fui. La deuda... Sí. ¿Mis? No, yo no pienso así, ¿eh? Yo no pienso así, porque además acá hemos dado cifras contundentes sobre la pérdida del poder adquisitivo, sobre las agachadas generalizadas, sobre las propias promesas electorales. Y bueno, yo voy a mandar la tapa de este libro de Juan Carlos Torre, que salió hace poquito, en donde hay un relato del grado de improvisación y de desconocimiento de la realidad económica que se tenía, ¿no? Pero bueno. Las condiciones no son las mismas, el mundo no es el mismo y la Argentina no es la misma. Entonces, una cosa, no se puede evaluar una medida a 20, a 30, a 40 años en distintos momentos. Son condiciones distintas. Ahora, voy a mencionar lo de Menem, no vayan a creer que... No, vamos a ver qué fue lo de Menem. Menem fue completar lo que la dictadura no pudo completar a nivel de neoliberalismo. Por eso, falta. Bueno. No. Sí.
necesitamos más personas que se levanten y tomen un accionar, cosa que no estuvo. Sí, sí, sí. A mí también me indigna, sí, sí, a mí también me indigna eso y la peleo todos los días dentro de los elementos que tengo para que eso se revierta. Siempre los cambios de opinión, de sentimiento, de la conciencia social, son infinitamente más lentos que los cambios económicos. Por algo Macri dijo lo mismo pero más rápido, y es lo que está haciendo Milei. Porque cuando gran parte de la población, especialmente los que lo votaron a Milei, se despierten, ya va a ser tarde. Nos cambiaron nuevamente el país y todo es más difícil después. Todo es más difícil. Entonces, vuelvo a insistir y doy otro dato numérico importante. La dictadura se fue, dijimos, 43, 47 mil millones de dólares de deuda externa. Alfonsín se va con 70 mil millones de dólares de deuda externa y la situación es de un descontrol tan grande que se ve obligado a llamar a elecciones anticipadas y entregar el poder anticipadamente. Una nueva frustración que se suma a la población, al pueblo argentino. ¿Vos considerás una continuidad entonces entre el plan de gobierno, digamos, el proyecto político de la dictadura en el sentido de lo económico, específicamente, respecto de Alfonsín y los gobiernos que van a suceder? Sí, 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 sí. Sí, sí. Son democracias condicionadas por el neoliberalismo. Lo de Alfonsín duró 1 año y medio, el primer intento del radicalismo tradicional, mercado internista, que tiene muy poca diferencia con el proyecto del peronismo histórico. Muy pocas diferencias. No, porque justamente ese fue el talón de Aquiles de esa democracia que hemos vivido hasta ahora. Es decir, han estado condicionadas con las políticas neoliberales que se empezaron a gestar con el Rodrigazo, Isabel, y fundamentalmente, porque eso saltó por los aires, fundamentalmente con Martínez de Oz. Y Menem es capaz de hacer lo que no pudo terminar la dictadura, ni Alfonsín, porque hay otra materia prima en la personalidad de un Menem y de un Alfonsín, por ejemplo, ¿no? Hay otras influencias, otra procedencia política, ideológica, etc. Las peores reacciones contra el pueblo argentino surgen cuando surgen de la propia vereda, pero eso es histórico. No solamente acá, El golpe mortal en Bolivia, por ejemplo, a lo que fue históricamente el Movimiento Nacional Revolucionario, que hizo una revolución profundísima en Bolivia en los años 50, fue cuando Páez Tensoro se presenta décadas después y se da vuelta totalmente y viene con un proyecto neoliberal. Y eso desarmó a la base. Es lo que hizo el menemismo. Es lo que hizo el menemismo. Fue terrible, ¿no? Hizo exactamente al revés de la tradición peronista histórica. Exactamente al revés. Entonces, eso desarma a la deja inerte, ¿no? Bueno, esto de la deuda es otra historia. Bueno, acá es cuando ya renuncia Surruil y le dan el Ministerio de Economía a Juan Carlos Pugliese, 31 de marzo del 89. Este es el que dijo que habló a los empresarios con el corazón y le respondieron con el bolsillo. ¿Y con qué te saben responder los empresarios de otra forma? Es una cosa ingenua, llegar a ese puesto y no saber esas cosas me parece una poco de... Bueno, acá vemos la inflación minorista del 88 al 99. Fíjense en los picos de hiperinflacionario. Al año 89 los precios subieron 4.923%.
Los mayoristas, 5.402%. 1990, ya estaba Menem. El grupo del privilegio le manda una advertencia y le hace un toque hiperinflacionario. ¿Y cómo responde Menem? Con más neoliberalismo. Entonces, no hizo falta más advertencia para Menem. Fue un fiel cumplidor del programa neoliberal. Bueno, esta sale más, pero es para ver los nombres. Ustedes después lo van a poder ver en la página del Atlas. No sale bien acá. El grupo económico y los nombres de los capitanes de la industria, como se los llamó. Esos nombres hay que recordarlos siempre, ¿no? Culmina la hegemonía neoliberal. Año 89, Carlos Menem planteó las posturas históricas del movimiento peronista para ganar las elecciones. Salariazo, revolución productiva y soberanía en todos los terrenos. Sube y ese mismo día designa a un gerente de Bunge y Bor como ministro de Economía. Y acepta por completo el consenso de Washington. Se implantan las leyes de emergencia económica, reforma del Estado. Fíjense cómo vuelven a reiterarse la misma receta, ¿no? Venta de empresas públicas. Acá se llegó a fondo lo que la dictadura ni el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín empezó algunas privatizaciones, pero eran así, a lo ni una cosa ni la otra. Era una parte de Aerolíneas Argentinas, una parte de... Acá no, acá se fue a fondo, Entonces, telecomunicaciones, Aerolíneas Argentinas, empresas petroquímicas, canales de televisión, petróleo, electricidad, transporte, sistema financiero, nuevamente lo mismo, ¿no? Aumentó el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Recuerdan? La mayoría automática. Con lo cual, toda medida del Ejecutivo quedaba refrendada, legalizada por el Poder Judicial. Frente a la advertencia, como dije antes, de esa hiperinflación con que lo apretaron los grupos del poder económico en el 90, respondió con más neoliberalismo. Y en el 91 la culmina con el plan de convertibilidad, reforma monetaria con tipo de cambio fijo, régimen bimonetario, en realidad dolarizado, destrucción de la moneda nacional. Declina la tasa de inflación, como está declinando ahora, sobre la base del desempleo masivo. El desempleo masivo ocasiona una caída de las compras. Cuando caen las compras de los sectores populares, los precios de esos productos necesariamente tienen que bajar porque no logran vender. Y a veces no logran vender ni siquiera bajando los precios. Porque cuando hay visualización de crisis, la gente se guarda, no gasta. Entonces, esto genera esta situación en la cual queda en la historia como que se dominó la inflación, pero no se dice a consecuencia cómo se logró dominar esa inflación. Y siempre la receta neoliberal para esto es simple: desempleo masivo. Cuando la economía heterodoxa tiene otros instrumentos y de acuerdo al momento, a la circunstancia histórica, para utilizar... No, el neoliberalismo es desempleo masivo. Acá vemos a Menem con Cavallo, cuando lo designa ministro de Economía en el año 91. Acá vemos las empresas y la fecha de transferencia a la propiedad privada, las principales privatizaciones, dos personajes bien liberales y neoliberales de la época que fueron centrales en el gobierno de Menem. Centrales, Álvaro Alzogaray y la María Julia. Esta es una familia, la de los Alzogaray, que vivieron siempre del Estado, desde el siglo XIX. Y sin embargo, cuando tuvieron posibilidad de decidir, lo hicieron perjudicando al Estado en su función social. Culmina la hegemonía liberal o neoliberal
aumento de las importaciones, apertura, fíjense en las recetas igual, apertura del mercado interno, privatizaciones, por supuesto la política educativa, la política de salud y exterior, concordante con los objetivos neoliberales. Si se desindustrializa un país, como objetivo, ¿para qué te querés escuelas técnicas? Cerraron las escuelas técnicas. Recién con Néstor Kirchner se volvieron a abrir las escuelas técnicas. Y así de seguido, ¿no? Déficit en la balanza comercial, es decir, vendíamos menos de lo que comprábamos al exterior, y déficit fiscal. El Estado gastaba más de lo que recaudaba, con lo cual esos dos déficits paralelos, que son terribles cuando vienen paralelos, se saldaban con mayor endeudamiento. Se privatiza todo el sistema previsional. Fíjense que esto está en las antítesis del peronismo histórico. En las antítesis. Se crean las FJP, que ahora quieren volver a recrear. Todo esto se hacía con negocio para las FJP, mientras que el Estado se seguía haciendo cargo de los pagos de las jubilaciones. Es decir, salía dinero del Estado sin que entrara, porque quedaban para la FJP. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Porque yo me acuerdo que llegué a pagar de comisión mensual de mis aportes jubilatorios un 36%. 36% de mis aportes eran para la FJP. Pero claro, te decían, no, vos tenés tu cuenta es sagrada, eso te lo come la inflación. Claro, pero es un problema muy serio que estemos repitiendo esta experiencia, ¿no? Bueno, en el año 95, la tasa general de desempleo absoluto más subempleo, llega casi al 30%. La cifra exacta aparece después, 29,7% exacto, ¿no? Pese a eso, Menem es reelecto. ¿Y qué es lo que pesó especialmente en los sectores medios para que ocurriera esto? El tema del voto cuota, el endeudamiento familiar, el tarjeteo. Entonces, vuelve a ser reelecto habiendo 25% de desempleo. Esto es que llegó casi a 30%. Es decir, es una advertencia seria para el momento que estamos viviendo en el presente, ¿no? Y ahí se firmó el Pacto de Olivos. Alfonsín y Menem, que iba a ser secreto, y un periodista fue el que lo descubre y lo da a la luz. Entonces enseguida se sacan la foto oficial de la firma, porque el pacto era secreto, el Pacto de Olivos. Las dos fuerzas principales en el Congreso, se admite la reelección a cambio de una Corte Suprema de Justicia de 9 miembros, 5 menemistas, 4 alfonsinistas. Bueno, en 1999 la deuda externa llega a los 150.000 millones de dólares, cuando se había prometido que las joyas de la abuela, que eran las empresas estatales, se vendían para pagar la deuda. Eso es lo que decían las tapas de diario. Sin embargo, nos quedamos sin las empresas del Estado y la deuda seguía aumentando. Ya era tarde. Y cuando aparece la reacción, lamentablemente, porque el común de la población reacciona cuando tiene ya enfrente el problema, cuando le ha llegado hasta personalmente, y ahí surge. Bueno,
el Estado neoliberal fue el campo más propicio para la corrupción. Y acá tenemos una foto de Río Tercero, para ocultar un contrabando de armas a Ecuador, mientras la Argentina aparecía como garante de la paz en ese conflicto entre Ecuador y Perú. Por afuera se le vendía armas a Ecuador, y para tapar pruebas se pone en riesgo a toda una ciudad, en la provincia de Córdoba, Río Tercero. Esto no fue resuelto todavía a nivel judicial, ¿no? La sede de la AMIA volada, 85 muertos. Ese día, lo comento como anécdota, 3/4 de hora antes, yo pasé caminando por esa vereda. 3/4 de hora antes. 3/4 de hora antes de la voladura de la AMIA, yo pasé caminando por esa vereda. Tengo 2 salvadas hasta ahora. Una cuando nací y la otra fue esa. Cuando nací no tiene nada que ver con la economía ni con la política, pero nací acá en la calle Paraguay, que había una maternidad privada. Un día de mucha tormenta se abre un pozo ciego que había en la habitación, sin que nadie lo supiera, de esa casona antigua, y mi santa madre, con ese instinto materno, cuando ve que se hunde la cunita, manotea así, me saca de un brazo y se tira para el otro lado de la cama. Porque si no, yo pasaba a peor historia, Bueno, la segunda fue esto de la AMIA, que fue terrible, que se escuchó en toda la ciudad por el grado de la explosión y que tuvo este resultado. Y fue la implicación de la Argentina en el conflicto de Medio Oriente, como lo estamos haciendo ahora. ¿Se acuerdan del caso Cabezas? La mafia actuando directamente, la mafia liquidando al periodismo que no le es grato. Acá aparece esto de la evolución del salario. Básico de convenio, personal calificado, en el 88, 100, en el 98, 10 años después, 70. Y te decía lo de que depende de los rubros, porque yo siempre me fijé del salario docente universitario, de 100 a 55,6. No ganábamos nada, lo cual nos obligaba a estar trabajando en 3 o 4 lugares distintos. Bueno, salió borrado, es una foto de la firma del Pacto de Olivos. Ahí está. 13 de noviembre de 93. Claro, cuando esto sale a la luz, este acto hipócrita, tiene que simular como que era algo legal, y tiene que darlo a conocer por los medios y fingir como ya esto estaba firmado previamente, ¿no? Fíjense en la reinversión de utilidades del capital extranjero. Esto es un dato interesante. Año 92, 1.127 millones de dólares de utilidades, de los cuales reinvierten 813 y giran al exterior 314. Esto es una sanguijuela. Ahora, lo que es un cáncer es ya en el 97. De 2.435 millones de dólares de dividendos, reinvirtieron 789 millones de dólares y remesaron al exterior 1.646 millones de dólares. Esto es lo que nos sabe apreciar lo que es el capital extranjero con respecto al capital nacional, que sigue habiéndolo, aunque en lugares muy pequeños, no decisivos de la economía. Bueno, acá hay un mensaje, no sé por qué sale así, porque en casa los veo perfectamente. Michel Camdesús, miembro del Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, diciendo en vísperas de la explosión del país de que la Argentina era un caso ejemplar en el mundo.
siempre se puede caer más abajo, por eso no nos asustemos. La Alianza fue un caso. La Alianza planteó una recuperación de tipo moral, ética, la transparencia, la reanimación económica, la defensa de la soberanía nacional, pero tenía una flecha en el talón de Aquiles, y es el de mantener la política de convertibilidad, es decir, condicionada al neoliberalismo. Entonces, en el 2001, esa alianza, encabezada por Fernando de la Rúa, encuentra un colapso. Se quiebran las reglas de juego, fuga de capitales, paralización del todo el sistema bancario, los precios se descontrolan, casi no hay recaudación fiscal, caída del empleo. Esto significó un deterioro sin precedentes en las condiciones sociales. Gobierno de la Rúa. Asume el radical de la Rúa en el 99 y, como dice ahí, siempre se puede caer más abajo. ¿Recuerdan este otro monstruo que ahora está vinculado y sale como crítico de Milei, pero no porque piense muy diferente? Duró 15 días como ministro de Economía, porque hubo una reacción popular enorme a esas medidas neoliberales. ¿Y qué hace entonces de la Rúa? Fíjense en el razonamiento. Quien causó la convertibilidad tiene que ser el que sepa sacarnos de la convertibilidad. Dice. En ese razonamiento infantil, Cavallo, ministro de Economía en el año 2001. Apagar el incendio con nafta. Lógicamente que esto se responde con los saqueos. Salieron teorías de que los saqueos provocados, promovidos. Yo recuerdo que llegué un viernes de trabajar y voy y recorro 3 lugares, un supermercado y 2 almacenes de mi barrio, y estaban cerrados. Y estaban cerrados con carteles que yo sabía que eran falsos. Pero digo, ¿cómo? ¿A todos se les murió alguien cerrado por duelo? ¿Justo se les ocurre hacer el balance? Bueno, el tema es que a los comerciantes no les convenía vender, porque cuando reponían les salía más caro. Y por lo tanto perdían plata. Les convenía bajar la persiana y listo, y poner cualquier excusa. Ahora, claro, los que vivimos al día como trabajadores, ¿qué haces? Te quedás sin alimentos. En los lugares populares, los más pobres salieron al tema del saqueo, porque es la forma. Bueno, después los lugares de venta de alimentos más equipados hasta montaron sus propias guardias personales, ¿no? Armados con... Recordemos esto también, de esa debacle de 2001. Llegó a haber 17 monedas paralelas al peso. Acá tenemos una foto del patacón. El 28% del capital, del dinero circulante estaba en monedas cuasi. Guardo de recuerdo, yo fui a Catamarca en esa época y a toda costa que de vuelto te querían encajar los catamarqueños. Guardé uno de recuerdo porque es tan mersa que está impreso de un solo lado. Era un papelito sin valor alguno, que lo aceptaban los maestros, los empleados públicos, etcétera, pues no había más remedio porque no te daban otra cosa. Y en algunos lugares te lo aceptaban, pero los comerciantes no querían eso. Bueno, empiezan los cacerolazos cuando viene el tema del corralito, las restricciones bancarias, especialmente que afectaron a los sectores medios, y esto confluye con la protesta social de la base de la pirámide social. El corralito, la especificación de los depósitos provocaron la movilización de los ahorristas y, por supuesto, el efecto social más terrible fue la desocupación, ¿no? Que sumado al subempleo llegaba casi al 30%. Esta foto no es de Gaza, esta foto es Diagonal Norte y Florida, el 20 de diciembre del 2001. Terrible esto. De la Rúa se murió
sin haber rendido ninguna cuenta de las 30 y pico de muertos que hubo al final de su gobierno por la represión a las protestas. ¿Cómo terminó este liberalismo en primera experiencia? De la peor manera. Argentina en el 2001 era la economía más extranjerizada y más endeudada del mundo. Además, predominaba, inclusive en la cabeza de sectores populares, el pensamiento único. La concepción neoliberal seguía pesando. Lo más grave de todo es que la sociedad civil no supo poner barreras al neoliberalismo. Tampoco el sistema político. Como no lo hizo en el 76, el sistema político en su conjunto, sin decir ni unos ni otros, sino en su conjunto, bueno, y hasta ahora estamos en la misma. El sistema político no es capaz de poner todavía un freno a esto. Bueno, estos elementos son los indicadores más claves, más importantes y destacados de la profundidad de la derrota popular de todo ese periodo. Con esto terminamos, me pasé un poquito, pero si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, en fin. Bueno, muchas gracias. Recuerden que el próximo jueves continuamos con la sexto encuentro, y quedan dos, sexto y séptimo. Cada vez nos vamos acercando más al presente, donde tenemos experiencia vivida, ¿no? Siete. Y vamos a hacer un octavo con